Biblias ahí en Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos, capítulo 1 de Efesios, versículos 11 al 12, 11 al 13, 11 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos, todos? Amén. Vamos a orar antes de hacer la lectura bíblica. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en su casa para aprender de su palabra, Señor, a través de la escuela dominical, a través de todo lo que hemos visto, Señor. Gracias por la manifestación que usted hace en los milagros y nos deja ver su poder, Señor, su gracia, su amor, su misericordia, Señor. Ahora le ruego, Señor, que nos hable con su palabra y, Señor, que lo que escuchemos lo atesoremos y nos ayude a ponerlo en práctica, Señor. Nos ayude, Padre, porque necesitamos de su ayuda. Padre, gracias, muchas gracias porque usted hasta aquí nos ha ayudado, aquí ha estado con nosotros y ruego que siga, Señor, haciéndolo. En el nombre de Jesucristo se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén. Dice el versículo 11, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero hacer una pregunta, hermanos. Quiero llevarlos a que piensen. Al final de este versículo dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entendemos que cada persona, cada cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Viene a ser sellado con el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las primeras características notorias? Ponga mucha atención en esto, que se va a notar en la persona que escuchó el evangelio, lo creyó, pide perdón de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y pues fue sellado con el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo. ¿Cuál es lo que se va a ver en esa persona? Quiero que pensemos en esto. ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo que se va a notar en esta persona? Hay dos cosas que pasan muy importantes. Una, que solamente la persona que recibió el Espíritu Santo lo sabe. Bien importante. Y hay otra que se va a notar, que se va a hacer visible. La gente lo va a ver. Hay una que solamente usted lo sabe. Y eso es bien importante porque tenemos que examinarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, examinaos a vosotros mismos y que miremos si estamos en la fe. Y quiero que pensemos, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esas características? Eso es de pensarlo y meditar y examinarnos. ¿Estoy en la fe en Cristo? Si fui sellado con el Espíritu Santo, tiene que suceder estas dos cosas. Estas dos cosas tienen que suceder. Uno es íntimo y lo otro es externo. Uno es íntimo y lo otro es externo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque hay mucho engaño. Hay mucho engaño, muchas falsas enseñanzas en cuanto a esto. Algunas personas dicen cuando recibe el Espíritu Santo, pues habla lenguas. Otro cuando recibe el Espíritu Santo se desmaya, cae para atrás, o tantas cosas, tantas enseñanzas falsas. Pero vamos a ver bíblicamente qué es
lo que sucede primeramente internamente, que eso lo sabemos no solamente yo tengo que saber, tengo que pensar, tengo que estar seguro de que eso pasó en mi vida. Y hay otra cosa que se exterioriza que los demás lo pueden ver. Lo primero que sucede en el corazón de la persona, el apóstol Pablo lo dice como testimonio en Filipenses, y quiero que vayamos ahí. Filipenses, vea lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuántas cosas, estamos ahí, hermanos. Filipenses 3 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Eso íntimo que sucede en la persona cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, cuando el Espíritu Santo vino a la persona, se arrepintió, pidió perdón a Dios, Cristo vino y el Espíritu Santo vino a la persona. Hermano, hay un intenso amor hacia Cristo. Uno se enamora de Cristo. ¿Por qué? Porque nos perdonó de los pecados, nos arrebató de las garras de Satanás, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y entonces, hermano, wow, uno le ha conocido personalmente. Por eso se dice que hay un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro personal lo tiene cada cristiano nacido de nuevo. No lo vemos, pero espiritualmente, hermanos, podemos sentir su gracia, su misericordia, su amor, y uno se enamora de Cristo. El que ha tenido esa experiencia me puede decir amén, ¿cierto? Amén. Y si usted no la ha tenido, piense, porque medite en esto, porque si no está usted todavía siendo un religioso nada más y está perdido. Y necesita pedirle al Señor misericordia, arrepentirse y decir, Señor, yo quiero tener eso, porque de eso depende la salvación y la vida eterna, y dónde usted va a pasar la eternidad. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Entonces, no se deje engañar porque viene a la iglesia, porque se sienta aquí, porque calienta la banca y porque dice, bueno, yo voy a la iglesia bautista, o soy esto, pentecostal, lo que sea. Usted va a sentir un intenso amor por Jesucristo porque lo conoce personalmente de una manera espiritual. Y usted lo siente en su vida. Usted lo siente en su vida. Y entonces de ahí, hermanos, es que se le ilumina su mente, su corazón. Y usted cree todo lo que dijo Cristo es verdad. Cuando Él dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, uno lo cree. El Señor está en el cielo, está sentado a la diestra del Padre, y creemos que Él viene por nosotros y que Él nos lleva, somos la iglesia de Cristo y nos va a llevar y vamos a estar por toda la eternidad con el Señor, para siempre, por siempre. Vea lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. O sea, todo aquello que de lo cual Él se enorgullecía, de la religión, de sus pertenencias, de lo que haya sido. Dice, eso ya no me importa tanto. Lo que más me importa es que he conocido a Cristo personalmente. Por amor a Cristo, todo eso lo tengo ya como pérdida, dice. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, o sea, ¿por amor de quién, hermanos? De Cristo, ¿sí? ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Por amor de Cristo, del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, lo que a Él más le interesaba era estar con Cristo, estar bien con Cristo. ¿Por qué? Porque había tenido esa experiencia de la salvación de su alma. Y tenía un intenso, un profundo amor hacia Cristo. Por eso Él dijo, yo estoy dispuesto a servirle al Señor. Mi vida la entregó como un sacrificio vivo. Entonces, hermanos, eso es lo que sucede con una persona nacida de nuevo.
Y hermanos, si eso no está, ese intenso amor hacia Cristo, pues tenemos que examinarnos, a ver cómo está mi vida. ¿Es una religión nada más en mí? ¿O qué es? ¿O me dejé, o me engañaron nada más que va a suceder algo raro ahí, algo extraño? Hermano, eso es lo primero, lo primordial. Amamos al Señor Jesucristo y le creemos con todo nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El segundo es amor hacia los hermanos. El segundo, lo segundo que sucede cuando usted se enamora de Cristo, ahora tiene amor hacia los hermanos también. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí? Vea, el apóstol Pablo también nos habla en Romanos capítulo 5, por favor búsquelo, Romanos capítulo 5, ahorita regresamos a Efesios, pero vayamos ahí un momentito. Vea lo que dice ahí, dice, Romanos 5 dice, somos justificados por la fe. Ya cuando hemos sido justificados, hemos sido perdonados nuestros pecados, fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús, y luego dice, tenemos paz para con Dios. Es otra cosa que sucede, venimos a tener paz. Y acuérdense, hermanos, y se leyó hace un momento, el hermano Pablo lo leyó en la escuela dominical, son las características del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia y todas las características. Bueno, paz es una de ellas, tenemos paz. Ya uno viene a tener paz. Ahí no cabe depresión, ahí no cabe todas esas cosas, no. Y si acaso andamos en desobediencia a Dios, podemos perder esa paz. Pero si andamos bien con el Señor, hermano, esa paz que sobrepasa todo entendimiento estará en nuestros corazones. Van a venir pruebas, van a venir problemas, pero en medio de nuestro ser hay algo que nos lleva a sentir esa paz, y a veces no entendemos y por qué. Parece como que no me importa el problema aquel o no me importa aquello, pero es la paz de Dios, hermano. Esa es la fortaleza que Dios nos da, es el Espíritu Santo ahí en nosotros, y lo que hacemos, porque hermano, nosotros no podemos solucionar el problema, muchas cosas, no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos? Oramos. Señor, por favor, ayuda, ten misericordia, soluciona esta situación, lo que sea, pero no podemos nosotros. Y entonces el Señor, hermanos, ahí en el centro de nosotros nos da paz, nos da seguridad. ¿Entendemos eso, hermanos? Dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, el punto que quería que viéramos, el verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, hermano, cuando viene el Espíritu Santo, ahí viene el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, la primera característica que se menciona, cuando menciona las características del fruto del Espíritu Santo, que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:21, la primera palabra que se menciona ahí es amor. Primeramente, amor a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que era el principal mandamiento, era amor a Dios. Con todo el corazón, con toda fuerza, con toda la mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dijo el Señor Jesucristo, con esos dos mandamientos se cumple toda la ley. Se cumplen los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés. Toda la ley se cumple en esos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque el amor no hace daño al prójimo, ¿verdad? Si amamos a Dios, hermanos, tenemos ese amor hacia Dios y estamos bien
tomados de la mano de Dios, hermano, vamos a tener amor hacia el prójimo y no vamos a querer hacerle daño al prójimo. Y aunque nos hagan daño, hermano, molesta, duele, la carne se duele, pero inmediatamente uno tiene que pensar, tengo que orar por esa persona. Porque si yo le sigo el juego, yo caigo en pecado por causa de aquello. Entonces, no debo de hacerlo porque yo también voy a pecar, porque yo también soy humano, tengo cáncer, tengo carne, y entonces no debo de caer, no debo de dejarme llevar por eso. Tengo que orar por las personas, como dice el Señor, que amemos a los que nos persiguen, amemos a los que nos odian, orar por los que os ultrajan. Y de esa manera, hermanos, nos evitamos muchos problemas, muchas aflicciones y nos evitamos el pecar, hermanos. Bueno, aquí dice la palabra de Dios que en el versículo 5, vuelvo a leerlo, dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, hermanos, bien importante, por esta razón, regresamos a Efesios. Por esta razón, el apóstol Pablo, vea lo que continúa diciendo ahí en el pasaje que leímos hace un momentito, en los versículos siguientes. Versículo 15 dice: por esta causa, estamos ahí, hermanos, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mire, aquí el apóstol Pablo escuchó de personas que le fueron a decirle a él, anunciarle, le testificaron al apóstol de que la iglesia de Éfeso, esta era la clase de vida que estaban viviendo, habiendo oído de vuestra fe. Tenían fe, tenían ferviente amor hacia el Señor Jesucristo y amor hacia todos los santos. Amor hacia los hermanos y amor hacia Dios. Fe. Habían creído de todo su corazón en el Señor. Versículo siguiente dice: por esa razón, el apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. O sea, el apóstol Pablo tenía gozo por esta iglesia, se gozaba de esta iglesia que tenían fe en el Señor y que tenían amor hacia los hermanos. Dice: yo no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Ahora, cada vez que el apóstol Pablo oraba por esta iglesia, ¿qué era lo que él pedía a Dios por ellos? Vea lo que dice el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. El apóstol Pablo, como sabía, estaba seguro de que estos hermanos tenían fe en Dios, tenían amor hacia los hermanos, oraba por ellos para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que ellos, hermanos, se fortalecieran más, para que ellos continuaran adelante. Ahora, algo bien importante, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces, hermanos, eso es lo que identifica a un cristiano: amor hacia Dios y amor entre hermanos, amor hacia los hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de esas palabras del Señor Jesucristo? ¿Sí se acuerdan? ¿Quieren volverlas a ver? ¿Quieren ir a verlas? Vamos a verlas en el Evangelio de Juan. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 33 al 35. Vea lo que dice el Señor aquí. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero dice en el versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces,
De la misma manera, dice el Señor Jesucristo, que yo les he amado a ustedes, ámense entre ustedes. ¿Qué es lo que se opone, hermanos, para que nosotros nos amemos de esa manera? El orgullo, la carne. A veces, ¿verdad? Y si tenemos mucho amor a una persona que es hombre, dice, bueno, a lo mejor ya me estoy desviando. Y si es mujer, digo, no, pues es que, quién sabe, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que está pasando? Hermano, un amor puro, un amor santo, un amor que no tiene nada que ver con el pecado. Amén. Es el amor de Dios. Vea cómo Cristo amó a sus discípulos, y los inconversos, la gente mundana, dice que, ¿verdad?, piensan mal del Señor Jesucristo, hablan cosas perversas, pero es un amor puro, un amor santo. Y así debemos nosotros de amarnos, hermano, como hermanos en Cristo, como familia de Dios que somos. Eso es lo que nos identifica como cristianos. No es otra cosa, es el amor entre hermanos y amor hacia Dios. El amor hacia Dios solamente tú lo sabes cuánto amas tú a Dios. Pero el amor entre hermanos, eso se va a notar porque tenemos amor unos para con otros y no queremos hacerle daño a mi hermano. No buscamos nuestro propio bien, no buscamos el hacerle mal. Vea lo que dice el versículo, lo que continúa diciendo. En esto, versículo 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. En esto nos vamos a identificar, hermanos, como cristianos, de que tenemos amor unos por los otros, oramos unos por otros y nos apoyamos como hermanos en Cristo. Ahora, el apóstol Pablo había visto esto en los hermanos de Éfeso, había visto se había dado cuenta, porque dice, he oído de ustedes que ustedes tienen esa fe hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo, y se aman como hermanos en Cristo, y eso se identificaban como cristianos. Dice, yo por eso no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. El apóstol Pablo se gozaba de que estos hermanos de Éfeso estaban así. Y entonces en el verso 17 dice, yo oro por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él os dé, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego en el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, cuando Dios de esa manera, por el poder del Espíritu Santo, alumbra los ojos de nosotros, de nuestro entendimiento, y nos da la sabiduría, hermanos, todo lo que Jesucristo ha prometido, todo lo que dice la palabra de Dios, lo creemos y sabemos, hermanos, que tenemos cosas maravillosas en el cielo, las cuales el Señor nos ha prometido, y que en el momento que muramos, hermano, vamos a estar allá con el Señor, disfrutando, gozándonos de todo lo que el Señor nos prometió. ¿Cuántas cosas habrá? ¿Qué nos pondrá a hacer? ¿Qué tantas cosas iremos a hacer allá? Imagínese usted toda una eternidad, hermanos, disfrutando de la presencia del Señor Jesucristo, del gozo, de la paz, un gozo, hermanos, tan intenso, tan profundo, un amor, hermanos, tan maravilloso, donde ya no habrá más pecado, no habrá más prejuicio, no habrá más, como hermanos todos amándonos de una manera maravillosa. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza que nosotros tenemos allá en el cielo, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, esas riquezas tan maravillosas. Y luego continúa diciendo en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Cuando nosotros creemos esas cosas, hermano, oramos con fe, sabiendo que la mano de Dios se va a manifestar.
Cuando estamos en algún problema, pues vamos al Señor y digo, Señor, pues yo no sé cómo le vayas a hacer, pero yo sé que tú lo puedes hacer y lo vas a solucionar el problema. Tengo problemas, pero yo sé, Señor, que tú me vas a sacar adelante de esto. Y esa es la fe, hermanos. Porque el apóstol Pablo, hermano, lo que dice aquí a esta iglesia y nos lo dice a nosotros, la supereminente grandeza de su poder, hermanos. El poder de Dios. ¿No es maravilloso esto, hermano? Y muchas de las veces, hermano, andamos desanimados por los problemas, por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque fallamos en la fe de que el Señor está con nosotros. Dice el Señor, Él promete o prometió y promete constantemente en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que nos lleve, hasta que se acabe esto, hasta que el Señor nos arrebate, pero Él está con nosotros aquí en la tierra mientras estamos en esta tierra. Amén. Está con nosotros, hermano, y el Señor está aquí. Amén. Lo prometió y aquí está. Y siempre, hermano, donde quiera que andemos, la presencia del Señor nos guarda. Los ojos del Señor están sobre de nosotros. Dice que los ojos de Él están sobre los justos, sobre sus hijos, sobre la iglesia. Nos protege, nos cuida y atentos sus oídos a nuestras oraciones. Está atento el Señor a que clamemos y a veces fallamos porque no le pedimos, y si no le pedimos, por eso no recibimos. Pero Él está esperando, hermano. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Pídele. Y el Señor está atento a la petición. Tristemente, hermanos, que mucha gente menosprecia la obra de Dios, menosprecia la iglesia, menosprecia su palabra. Y luego dice el versículo 20, la cual operó en Cristo. O sea, ese mismo poder, hermano, esa misma gracia, esa misma gloria de Dios operó en Cristo para resucitarle de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena con todo. Amén. Él es la cabeza de esta iglesia. Amén. Él es nuestra cabeza. Si nosotros, hermanos, le pedimos al Señor siempre dirección para cada cosa que vamos a hacer, para cada decisión que vamos a tomar, hermanos, podemos ir de lo más y mejor, maravillosamente, en paz, con tranquilidad, sabiendo que el Señor va con nosotros. Amén. Como dice un himno, vive el hombre desprovisto y de paz, gozo y santo amor. Amén. ¿Y por qué? Porque no pedimos. Porque a veces, hermanos, nos olvidamos de que el Señor está aquí viéndonos, está esperando. Batallas, sufres, tienes problemas, andas afligido, andas con temor, turbado, porque no le pides. Porque no le pides. ¿Y por qué no le pedimos? Por la falta de fe, hermanos. Nos falta la fe, nos falla la fe. Cuánto amor el del Señor Jesucristo para con nosotros, para con su iglesia. Cuánto amor, con cuánto amor nos amó. Y Él está siempre al lado de cada hijo, de su hijo, de la iglesia. Por esa razón, hermanos, el apóstol Pablo continúa diciendo ahí, el versículo 1 del capítulo 2 dice, Él os dio vida a vosotros. O sea, el apóstol Pablo tenía esta seguridad de estos hermanos de la iglesia de Éfeso, por lo que había oído, por lo que le habían notificado al apóstol, que ellos tenían fe en el Señor Jesús y de que se amaban como hermanos, tenían amor entre hermanos. Él estaba seguro de que estos hermanos habían sido salvos, habían sido sellados con el Espíritu Santo. Por eso el versículo 13 del capítulo 1 dice, en Él también ustedes. Primero habla de ellos, del pueblo judío, y luego, si usted
lo analiza, estaba refiriéndose a ellos, y luego después dice en el versículo 13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, cuando escucharon el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué les da esa seguridad? Por lo que él había escuchado de ellos, que andaban en fe y en amor, habían sido convertidos, habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo está en ustedes. Fueron sellados cuando escucharon la palabra. Y en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1 dicen, ya nos dio vida a ustedes. Antes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora ya tienen vida eterna, son salvos. Dice, en esos delitos, en esos pecados, en versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos, dice, también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo está diciendo con esto, la esperanza es para todos. Nosotros también éramos iguales, dice el apóstol Pablo, nosotros, todos ellos eran iguales. Y ahora ustedes han recibido esa misma bendición que nosotros recibimos. Lo que quiere decir esto, hermano, que la esperanza está para todos. Todo aquel que quiera venir a Cristo, dice, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Tan solamente que la persona crea en Cristo, que Él es el Salvador y que diga, Señor, yo necesito de la salvación. Yo no tengo ese amor hacia ti, yo no te amo. Hermano, el Espíritu Santo le deja a uno saber, hey, tú no me amas, porque el Espíritu Santo, si no está dentro, está afuera, tratando de convencerte de pecado. Si no está aquí y no tienes ese amor hacia Dios, tú lo sabes, porque te lo está diciendo el Espíritu Santo por la parte de afuera. Te está diciendo, ese tú no eres, tú no me amas. Y tú tienes que decir, Señor, yo no te amo, pero quiero amarte. Yo te necesito, yo necesito la salvación. Porque si tú no tienes ese amor hacia Dios, pues entonces no hay salvación. Porque ya cuando viene el Espíritu Santo aquí, hermano, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y ese amor, hermano, primeramente es para Dios y después para nuestros hermanos en Cristo, para la familia de Dios. Entonces ya no eres ignorante. Si acaso el Espíritu Santo está fuera de ti, te está diciendo, tú no amas a Dios, tú no me amas, ya lo sabes. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Y el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, hermanos, todo se lo debemos a Cristo. Todo se lo debemos a Cristo. Por la fe creemos en Cristo y nos dio la salvación, nos da la vida eterna. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, es por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos queda? Decir gracias, Señor. Gracias por la salvación, gracias por tu amor, gracias porque nos diste vida, nos has dado la vida. Y porque pusiste el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos amarte, porque nosotros no amábamos a Cristo. Nosotros los que ahora amamos a Dios, no lo amábamos. No lo amábamos. Yo me acuerdo, hermano, cuando iba a la iglesia allá con Pastor William Ortega, cantaban un canto ahí que, oh, cuánto amo a Cristo. Yo le decía, Señor, yo no te amo, porque yo lo sabía que yo no amaba. Yo lo sabía. Yo no te amo. Es más, ni lo quería cantar porque pues, para qué, yo sabía que era mentira. Estaba cantando una mentira. Yo no te amo, Señor. Gracias a Dios ahorita, hermano, puedo dar testimonio que lo amo con todo mi corazón. Y eso es por obra del Espíritu Santo. No es porque yo sea, no.
Es por el Espíritu Santo que vino a mí. Ahora amo a Cristo, amo a Dios y creo con todo mi corazón que esta es la verdad, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por su amor y gracias por su misericordia, Señor. Padre, gracias por la salvación, Padre. Gracias por su palabra y gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Amén.